Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias porque podemos en este tu día, Señor, en el día de reposo, podemos venir ante tu persona como iglesia a buscar tu verdad, tu palabra, a poder estar en comunión los unos con los otros y disfrutar, Señor, de esta comunión que en tu gracia tú nos permites ser parte de tu iglesia, ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias, como siempre, porque somos inmerecedores de tu gracia, de tu bondad, Señor. Y nos permitiste, Señor, poder hoy reunirnos y poder aprender más de ti, aprender más de tu palabra. Gracias por ese gran privilegio que tú nos das, Señor. Gracias por poder disfrutar de cada una de tus bondades, de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque hay un mundo que no te conoce, Señor, que está preso y esclavo del pecado, y tú nos has libertado de él, Señor. Hoy podemos ser libres, pero esclavos en Cristo, Señor, aferrarnos a ti, Señor, porque dependemos exclusivamente, Señor, únicamente de tu presencia. Gracias, Señor, porque separado de ti nada somos, Señor. Separados de ti nada somos, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por habernos puesto en la roca eterna, en Cristo Jesús, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos acompañes en el resto de este día, Señor, en el culto general, en todo lo que hagamos, Señor, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre honrado, Señor, y podamos hacer todo con reverencia, sabiendo que todo lo que hacemos es para ti, para darte a ti, el único que eres merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor. Te quiero pedir en esta mañana de manera especial que uses mi vida de la manera más simple, sencilla, para poder hablar de las profundidades y las riquezas de tu palabra bendita, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero que me acompañen ahí en Éxodo 20. Estamos hoy terminando el sexto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13. Y dijimos, este mandamiento que es tan cortito, pero que no solo encierra esas dos palabras, sino que profundiza mucho más. Y Éxodo 20, 13 dice, no matarás. La semana pasada pudimos analizar y profundizar acerca de este mandamiento, de lo que nos enseñaba de no dañar y preservar la vida del prójimo, la vida de nuestros semejantes. Pero vimos que no solamente se limitaba con respecto a eso solo, sino que amplía el mandamiento también y nos habla a nosotros de no dañar y preservar nuestras propias vidas. Y de eso se trata también. Así como no tenemos que dañar y preservar la vida de mi semejante, de mi prójimo, también Dios me manda que haga lo mismo hacia mí. Y hoy vamos a ver acerca de esto y profundizar acerca de esto. ¿Qué es lo que nos manda este sexto mandamiento? Y vamos a considerar en esas dos partes, y la primera que vamos a ver es que nos manda a preservar y no dañar nuestros cuerpos. En Efesios 5, si me pueden acompañar, en la primera parte del versículo, Efesios 5, versículo 29, dice algo que tiene tanta lógica, y más allá de que está haciendo una analogía acerca del cuerpo, pero está hablando acerca de algo, porque dice en Efesios 5:29, la primera parte, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y continúa diciendo como también Cristo a la iglesia. Pero ahí vemos
una verdad que el Señor dice, que nadie jamás aborrece su propia carne, sino que la cuida y que no quiere lastimarla. O sea, que el hombre tiene un sentido de supervivencia. Si yo siento que me estoy ahogando, no voy a querer quedarme en esa situación, sino voy a querer tratar de respirar. No es lógico que el hombre quiera dañarse por sí mismo. Siempre hay algo que lo lleva a querer sobrevivir, a querer vivir. Y esto es porque la muerte no fue creada originalmente en la creación de Dios. La muerte fue algo antinatural que vino como consecuencia del pecado. Pero el propósito original de Dios no fue que la muerte llegara al hombre, no fue establecido que el hombre viviera tanto tiempo y luego moriría, sino que Dios, su origen del propósito del cual creó al hombre, era para que viva eternamente con él. Ese fue el propósito de Dios. O sea que la muerte vino, como bien dijimos, por consecuencia del pecado, y así se estableció la muerte. Pero, por alguna razón, hay hombres que sí desean la muerte. Una razón extraña, pero hay hombres que desean la muerte. Y vemos ejemplos bíblicos. Uno ve Moisés diciéndole a Dios que se hallaba gracia ante sus ojos cuando ya no aguantaba más en cuanto a lo que tenía que guiar al pueblo. Dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, quítame la vida. Vemos a un Jonás que decía, mejor para mí es la muerte que la vida. Y así tantos, así un Jeremías, un Elías, que desearon la muerte. Y uno ve que parece extraño, pero todos ellos sufrieron alguna pérdida, sufrieron injusticia, pasaron por alguna razón crítica en sus vidas que los llevó aún a querer desear la muerte. Y esto es algo común hoy en día también en nuestra sociedad. Vemos que hay casos de personas que se han quitado la vida. Yo tuve, cuando era joven, tuve un amigo que se quitó la vida y fue la verdad que muy triste para el grupo de amigos y fue algo sorprendente lo que había pasado. Este chico que se quitó la vida, como quien dice, y se habla también de que aquel que va a cometer algo así no amenaza, sino que lo hace directamente. Y la personalidad y lo que le pasaba a este chico lo llevó a eso, a querer quitarse la vida. Y cuando lo hizo, nos sorprendió a todos, no solamente a su familia desde ya, pero a su círculo íntimo, a los amigos. Nos sorprendió el hecho de que por qué había cometido algo tan grave, tan drástico, decir, ¿cómo podés quitarte la vida? Y uno no lo entiende. Quizás uno no vio o no vivió lo que esas personas pasaron. Y uno no lo puede entender, ¿no? La lógica, como hablábamos antes, naturalmente el hombre quiere sobrevivir, quiere vivir, ese es el deseo del hombre. Yo tengo una sobrinita que tiene más operaciones que años de vida y los médicos se sorprenden porque ella desea vivir y lucha contra todas las cosas que le pasan. Ella tiene una enfermedad muy grave, pero ella desea vivir. Y ese es el deseo que muchas veces la ha sacado, por la gracia de Dios sobre todo, pero la ha sacado de su situación. Pero, ¿por qué vemos que hay personas que quieren todo lo contrario, quitarse la vida? Y sin lugar a duda que esto es producto del pecado. Las personas que llegan a esa instancia de querer quitarse la vida, de querer dañarse de tal manera, es sin lugar a duda de que hay pecado en su vida. Podemos decir que la muerte es la ausencia de la vida, pero no podemos decir lo contrario. No podemos decir que la vida es la ausencia de la muerte, porque como dijimos antes, es algo antinatural, es algo que vino no establecido por Dios, vino producto del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que uno entiende y es lo que uno debe saber. Pero
una persona que quiere quitarse la vida es porque no tiene esperanza, es porque no tiene a Cristo. Eso es sin lugar a duda. Y el tema del suicidio es algo que dentro del mundo cristiano, del ámbito cristiano, ha llevado a muchas controversias. Porque muchos han dicho de que el suicidio es el pecado imperdonable. No sé si lo han escuchado, pero se ha dicho eso. Se ha dicho de que quitarse la vida es un pecado que Dios no puede perdonar. Y uno puede ver que tengan argumentos y que digan cosas, pero hablando bíblicamente, cuando hablamos del pecado imperdonable que el Señor nombra, no hace un contexto a eso. Está hablando de otra cosa. Está hablando a resistir a la obra del Espíritu Santo. Ahora, no con esto quiere decir que Dios lo ve como algo bueno o lo ve como algo que no lleva una consecuencia al hecho de quitarse la vida. Es algo que para Dios está mal, porque Dios es el que da y Dios es aquel que quita la vida. No le corresponde al hombre tomar esa decisión, no le corresponde al hombre tomar ese atrevimiento de querer quitarse la vida, porque es algo que le corresponde a Dios. Entonces, es algo que uno tiene que analizar y ver más allá que si es el pecado imperdonable, si no lo es, si yo me voy al infierno porque me quito la vida o no, y tantas cuestiones. Lo que primero que debemos analizar es esa persona que decidió quitarse la vida, ¿era del Señor? ¿Tenía a Cristo en su corazón para llevar a tomar esa decisión de quitarse la vida? Eso es lo que uno tendría que analizar y preguntarse, más allá de las cuestiones que tienen que ver si es o no el pecado imperdonable. El tema es ese, es poder darse cuenta que una persona que se quita la vida es porque no tiene esperanza, es porque no conoció al dador de la vida. Cristo dijo que Él es la luz, como bien nos está compartiendo nuestro hermano Javi, Él es la luz del mundo, Él es la luz de todos los hombres, Él es el que da la vida y la da en abundancia. Aún a Él lo cuestionaban cuando Él dijo, esta persona no está muerta, está durmiendo. Y le dijeron, ¿acaso no pensás que no sabemos nada acerca de la muerte? Y el Señor, ¿qué le contestó? Sabrán de la muerte, mas yo sé de la vida. O sea que el Señor es aquel que imparte la vida, es aquel que la da y la da abundantemente, una vida plena, una vida en Cristo. O sea que querer quitarse la vida es sacar a Cristo dentro de mí, porque aquel que me dio la nueva vida es Cristo. Y eso es lo que uno debe analizar y es lo que uno debe creer, que más allá de esto, de ese dilema de que si es el pecado imperdonable o no, es entender que Dios es aquel que nos da la vida y uno debe preservar y cuidar esa vida que Dios me dio. Hasta ahí creo que todos tenemos que considerar este mandamiento que dice no matarás. Yo tengo que preservar y cuidar la vida. Es poco común que en medio nuestro abriera una persona que haciéndose llamar cristiano, nacido de nuevo, y tenga deseos de quitarse la vida. Puede pasar por depresión, puede pasar por angustia, por tristeza, pero llegar a esa instancia, lo que habría que plantearse es lo que habíamos dicho, si es o no del Señor. Ahora veremos qué es lo que daña al cuerpo, qué es lo que hace que el cuerpo pueda ser dañado. Y debemos ser sabios y prudentes en esto. Hay muchas cosas que cuando la palabra de Dios hace silencio, ahí surgen las doctrinas de hombres. Y cuando Dios hace silencio en una área, uno también tiene que hacer silencio. Y no decir lo que a mí me parece, o no sacar conjeturas o conclusiones, porque a mí me parece algo que es así. Si la palabra de Dios lo dice, es lo que debemos hacer y es lo que debemos caminar en pos de eso y ser radicales. No
bueno, esto sí, esto no. Es como hablábamos de los mandamientos. No podemos decir que un mandamiento sí y un mandamiento no. Este mandamiento lo puedo cumplir, este mandamiento no quisiera. No, los mandamientos son los que yo debo cumplir y cada uno de ellos, no alguno de ellos. Pero entendiendo esto, de lo que vamos a ver acerca de no dañar el cuerpo, debemos ser sabios y prudentes y entender que Dios nos ha dado esa prudencia cristiana que debemos conocer. En el ámbito cristiano sucede también que hay gente que viene y te puede decir, no, mira, esto es nocivo, esto te hace mal, porque escuché uno que otro habló y que uno dijo y que el otro le contó, y se pueden sacar conclusiones de un montón de cosas. Y debemos ser prudentes. No todo lo que se diga en las redes es cierto. Antes era la tele. En los tiempos de antes decía, lo que decía la tele era verdad. Y no era tan así. Porque uno tiene que analizar y uno tiene que ser sabio y prudente. Dios nos dio esa capacidad de poder ser sabios y prudentes y no irnos a los extremos, porque el ser humano es extremista. Y más acá en nuestro país somos extremistas. O sos de River o sos de Boca. Y somos extremistas. O es una cosa o es la otra. Y debemos aprender a no ser imparciales, pero no ser determinantes cosas que la palabra no dice y tomarlo como una doctrina o tomarlo como una verdad cuando hay algo que no tengo la certeza que es así. Yo puedo dar una opinión, puedo decir, mira, esto me parece o esto no, pero no puedo tomar y decir que esto es así porque yo lo escuché o porque creo que esa persona dice, porque la palabra del hombre se puede equivocar. La palabra de Dios es inerrante. Lo que la palabra de Dios dice es verdad. Todo lo demás pueden ser opiniones. Y yo las puedo tomar y considerar, pero no es todo lo que dice una persona o todo lo que dice alguien o una ciencia o lo que sea, es así de cierto. Hay algo que nos enseña nuestra confesión acerca de esto. Y quiero que ahí que tienen la confesión, podamos ir al capítulo 21, que habla de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y en el capítulo 21, el párrafo 2, dice así, 21:2, solo Dios es el Señor de la conciencia y lo ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contraria a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por conciencia es traicionar a la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Entonces, entendiendo esto, hay cosas que sí dañan el cuerpo, sí es verdad, pero no podemos llevar a una... Yo he escuchado hermanos decir hasta que el café era diabólico. Y uno se ríe, pero es así, lo he escuchado. Entonces, hacer de esas cosas doctrinas de hombre es, como dice bien nuestra confesión, es traicionar a nuestra libertad con que Cristo nos libertó. Ahora está el otro extremo. Está aquellos que dicen, Dios me hizo libre, entonces yo hago lo que me plazca. ¿Dónde dice en la Biblia, a ver, que no me puedo drogar? A ver, y te lo dicen de una manera tan desafiante. Dice, ¿dónde dice en la Biblia que yo no puedo hacer esto? ¿Dónde dice en la Biblia que no puedo hacer lo otro? Y también se manejan de esa forma. Es el otro extremo. El creer que porque Dios me hizo libre, yo puedo tener la libertad de hacer lo que quiera sin tener ninguna consecuencia. Entonces yo puedo pecar deliberadamente, puedo cometer cualquier pecado
que dañe a mi cuerpo, que lastime a mi cuerpo, Dios me hizo libre. Y también ese extremo no es correcto delante de Dios. Es como bien decimos en un principio, usar la prudencia cristiana, ser prudentes a la hora de saber que sí, yo puedo ignorar muchas cosas, pero también tengo que entender que Dios me llama a cuidar mi cuerpo. Y si mi cuerpo debe ser cuidado, yo lo debo cuidar, porque Dios me pide eso. Es el mandamiento que Dios me dice. Si yo mato a mi cuerpo y estoy haciendo algo que dañe a mi cuerpo y es un pecado, es un vicio, es algo que lleva enredado en el pecado, me va a hacer mal y estoy dañando mi cuerpo. Pero es como que algunos esperan que tiene que decir exactamente, no me tengo que drogar en la palabra como un ejemplo, para no hacerlo. Si no lo dice, entonces no lo hago. Vamos a leer Gálatas 5, 19 en adelante. Y dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y acá donde debemos analizar el pasaje, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la respuesta. Cosas semejantes a pecados, que hablan acerca de la obra de la carne. Yo tengo que entender que cosas semejantes a esas son las que Dios me llama a decir, si esto es lo que practicás, si estos son los pecados que están en vos, lo que debes preguntarte es si sos un hijo de Dios o no. Si estás permitiendo que estas cosas que dañan a tu cuerpo están como obras de la carne y como tantos pecados que decían ahí, yo tengo que analizarme eso. Y también la confesión de fe, en el párrafo siguiente, nos habla acerca de esto. Y dice así, capítulo 21 de nuestra confesión, el párrafo 3, dice así, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervienten por ello el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es siendo librados de la mano de nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, ahí está la otra contraparte de aquellos que con el uso de su libertad usan esa libertad con el pretexto de querer pecar y de querer hacer lo malo delante de Dios. Y Dios exhorta también a esto, de que debemos ser prudentes y sabios a la hora de cuidar nuestro cuerpo, porque eso es lo que daña y lo que lastima nuestras vidas y desobedecen al mandamiento. Pero debemos confiar en la soberanía de Dios. Dios es soberano y creyendo lo que las palabras nos dicen, debemos usar la prudencia cristiana. Absolutamente nada permitirá Dios que afecte nuestras vidas. Siendo y creyendo en la soberanía de Él, viviendo en la soberanía de Él, nada va a permitir Dios que afecte nuestras vidas. Y si algo así sucede, es por su voluntad. Si caigo enfermo y tengo una enfermedad, es simplemente porque Dios así lo ha establecido y porque en su soberanía Él lo ha permitido.
pero yo tengo que confiar en esa soberanía y en esa voluntad de Dios, que Dios es aquel que permite las cosas. Y absolutamente todo, como decíamos recién, se sujetará a su designio y a su providencia. Entonces, el hecho es no estar de ni un lado ni del otro, pero sí manejar la prudencia cristiana y de cuidar mi cuerpo, porque Dios así lo demanda. Cuando hablamos de esa palabra que dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, está hablando en otro contexto también, está hablando acerca de la impureza sexual, y no hay que decir una cosa fuera de contexto que está diciendo otra cosa. Pero Dios sí nos manda a cuidar nuestro cuerpo, porque en el mandamiento lo dice y lo dice claro. No debemos matar nuestro cuerpo. Eso es lo que debemos entender y es lo que debemos creer y vivir. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado dominio propio, Dios nos ha dado esa prudencia cristiana y ese control y ese dominio para poder vivir en esta vida. Debemos manejarnos de esa forma y no pecar voluntariamente. Lo segundo que vamos a ver acerca de este mandamiento es que Dios nos manda a preservar y no dañar nuestras almas. Eso es lo que debemos ahora considerar. Dijimos que Dios nos manda a preservar y a cuidar nuestro cuerpo, entendíamos todo lo que la palabra nos dice, de que debemos cuidarlo, pero ahora también Dios nos manda a poder cuidar y preservar nuestra alma. Entendiendo esto y considerando esto, no podemos creer que si yo no cumplo con un mandamiento está en juego mi salvación. Eso no es cristiano, eso no habla de la palabra de Dios. Pero no por eso me da la libertad de pecar y no obedecer los mandamientos de Dios y creer que eso no tiene una consecuencia. Dios me salva, sí, y la salvación es eterna, la salvación no se pierde. Eso es seguro, pero cada pecado y cada desobediencia a los mandamientos de Dios traerán consecuencias en nuestras vidas. Eso es algo que debemos entender. Cuando nuestro hermano Alejandro nos compartía acerca del Día del Señor, cuánta verdad y cuántas cosas nos enseñaron. Uno, entendiendo que es el Día del Señor, desobedeciendo y no honrando ese día, uno empieza la semana de una manera que todo me sale mal, que todo está mal. Y uno nunca analiza el hecho de decir, ¿será que hay algo que estoy haciendo mal? ¿Será que hay algo que no hice bien? No es por el hecho de decir, si yo oro nada me va a pasar. No, eso es una mentira. Pero el hecho de obedecer los mandamientos de Dios, vienen bendiciones sobre mi vida. Porque Dios nos manda que debemos ser obedientes. Es una razón y una demuestra de cuánto amo a Dios, porque amo su ley y porque vivo su ley. Eso es algo que debemos como cristianos vivir y practicar. Pero en cuanto a esto, en cuanto al alma, debemos entender que Dios nos manda a preservar y a cuidar nuestra alma. En Isaías llama al pecado como grieta que amenaza ruina. A mí me encanta ese versículo, porque habla de una gran verdad. Hay grietas en una pared que uno la ve y la ve chiquita, y pasa el tiempo y pasa 1, 2, 3 años y vemos que esa grieta no quedó igual. Esa grieta se fue ampliando y así es el pecado que daña al alma. Es una grieta que amenaza las ruinas en nuestras vidas. Son cosas que se infiltran en nuestro corazón y así como se infiltran en nuestro corazón, trastornan el alma. Trastornan el alma. Es lamentable porque así como se infiltran en nuestras vidas, se manifiestan en la iglesia y en medio del pueblo. Y eso es lo triste. Porque cuando empecemos a ver y a desarrollar este punto acerca del alma, no solamente los pecados
que están en nuestro corazón, en nuestra alma, nos dañan a nosotros mismos, sino que dañan a otros. Y están presentes en medio nuestro. Por no mortificar el pecado, son las cosas que trastornan el alma en nuestro corazón. Y vamos a ver una lista que sería interminable hacer una lista de todos los pecados que dañan el alma. Porque cada uno podría dar una y dos y tres, porque son interminables, porque son muchas las cosas que hay en el alma. Pero vamos a ver algunos de ellos para poder analizar cómo estos pecados dañan el alma de un hijo de Dios. Y lo primero que vamos a decir es que la envidia es un pecado que daña el alma. La palabra en Proverbios 14:30 llama la envidia aquella que carcome los huesos. ¿Y cómo lo describe? Algo tan profundo que nace en el alma, pero puede aún dañar nuestra vida y nuestro cuerpo. La envidia. El tener envidia del bienestar de otro, de que yo no puedo entender cómo a otro le va bien y no lo puedo aceptar, y por esa envidia, como un veneno que voy absorbiendo poco a poco, así Dios llama a la envidia. Quiero que me acompañen en el Salmo 37:1. Salmo 37. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aún podemos cometer el pecado, hermanos, de envidiar el supuesto progreso o el supuesto pasar económico de un impío. Y Dios llama de que eso no puede estar en medio de nosotros. El envidiar no solamente quizás a un hermano, que sería algo horrible, pero envidiar a una persona que no tiene a Cristo y de pensar qué bien le va a esta persona. El envidiar es algo que Dios llama algo que carcome el alma. La envidia no es buena para nosotros y es un pecado que disimuladamente puede estar en nosotros y puede lastimarnos. Porque cuando empezamos a hablar de estos mandamientos, es fácil ver lo que daña a cuanto al prójimo en su cuerpo, si puedo lastimarlo, si puedo golpearlo. Es fácil poder identificar lo que daña en cuanto a la otra parte, lo que daña al alma. Y aún es fácil poder distinguir y decir, sí, esto lastima mi cuerpo, esto daña. Pero cuando empezamos a hablar de las cosas del alma, es como que uno empieza a mirar para otro lado. Y como decíamos en la primera clase, es como que pensamos que este mandamiento no me habla a mí. Y acá es donde debemos prestar cuidado. Porque los pecados del alma, lo que destruye, lo que no preserva el alma, lo que daña al alma, tienen que ver con estos pecados. Y debemos analizar si estos pecados están en nosotros. Y si aún están, mortificarlos y llevarlos a la cruz de Cristo, porque eso es lo que daña nuestras vidas. El orgullo o la soberbia. En Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. El orgullo y la soberbia conducen a la pérdida de creer que yo soy mejor que aquel hermano que está ahí. El creer que yo soy mejor y que yo podría hacer mejor las cosas, ese orgullo está dentro de uno y puede dañar y lastimar nuestra alma. Y eso es algo que Dios te dice, mirá y observá. Si eso está en nosotros, el poder identificarlos.
Uno cree que la palabra de Dios es, cuando empieza a nombrar estos pecados, es fácil caer en transgredir y pensar que la palabra es para cuando nombra pecados, es para los impíos, es para la gente que está afuera. No. Cuando la palabra habla acerca del pecado, lo que la iglesia tiene que decir es, nos está hablando a nosotros. Y cuando está hablando de la envidia, me está diciendo a mí, porque no somos diferentes al resto, somos pecadores. Y esos pecados pueden estar en medio nuestro. Si no los mortificamos, si no luchamos contra esos pecados. Y estos pecados son los que dañan a la iglesia. Los celos. Si bien Dios no ve correcto el hecho de hacer diferencias, si bien Dios no ve correcto la acepción de personas, y desde ya que eso no tiene que estar en medio nuestro, pero los celos pueden llevar a destruir el alma, porque Dios ve a los celos como obras de la carne. Y si hay celos en medio nuestro, esos celos dan a evidencia que estamos siendo carnales en medio de nuestra alma, en medio de nuestro corazón, estamos siendo carnales, y es lo que Dios nos está marcando. La amargura y el resentimiento, otro pecado, en muchas ocasiones viene por falta de perdón hacia uno, por no poder perdonarse o por no poder perdonar a alguien. Pero la amargura y el resentimiento es un pecado que daña el alma. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Me sorprende esa palabra que comienza el versículo. Mirad bien. Si hay una raíz de amargura en medio nuestro, si hay una raíz de amargura en nuestro corazón que está dañando nuestra alma, Dios te está diciendo, mirad bien en la palabra, nos remarca, mirad bien que eso no esté en tu vida, esa amargura y ese resentimiento, porque es algo que daña el alma. Rápidamente, la avaricia. Uno ve el caso del joven rico, cómo se marchó tristemente dándole la espalda al Señor, porque su amor por el dinero era mucho más grande que el llamado que Dios le estaba haciendo, por avaricia. Si yo no puedo dar gracias a Dios por las pequeñas y por las grandes bondades que Él me da, hay algo que está mal en mí. Una persona avara no es feliz y no se contenta nunca con lo que Dios le da. Siempre está buscando y queriendo tener más. Y todo lo que recibe y todo lo que tiene no es suficiente. Y podemos llegar a cometer ese pecado de ser avaros. Y eso no nos da la felicidad que Cristo nos da. Porque teniendo sustento y abrigo, dice la palabra, debemos estar agradecidos por Dios. Pero aún así Dios nos da y nos colma de bendiciones y de bondades. Cada cosa que uno ve, debemos estar agradecidos por Dios. Pero la avaricia, cuando uno comienza a desear más y a no ser agradecido con Dios, es un pecado que puede estar y podemos contaminarnos. La murmuración, ahí en Santiago, un poquito más adelante de Hebreos, el próximo capítulo 4, Santiago 4, 11 y 12. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros.
El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Tremenda la palabra y cómo nos confronta. De que si uno permite la murmuración en medio nuestro, estamos dañando no solamente el alma aquel que contamino, sino mi propia alma. Porque acá Dios me está confrontando de que no debe haber eso en medio nuestro. Pero la murmuración es un pecado sutil que puede entrar y que podemos pecar y cometer un gran pecado y dañar nuestra alma por consecuencia. Y Dios nos manda a huir de esto. Los miedos. Es normal que uno pueda tener una preocupación, es normal que uno pueda estar preocupado por algo, pero cuando uno vive teniendo temor y teniendo miedo, es no tener fe. Y llamar a lo que no es de fe es pecado. Entonces hay personas que viven con miedo, que se van a enfermar, viven con miedo de que le va a pasar algo, y uno ve hasta el mismo Job, que decía que lo que temió es lo que le sobrevino. Entonces uno también tiene que considerar y mirar este pecado del miedo, el enojo y la ira. Estos pecados son también los que dañan el alma. Hay personas que no se dan cuenta que por el enojo y la ira aún se le cambia el rostro. Yo no sé si viste, pero hay personas que cuando están enojadas te das cuenta. Pero hay personas que cuando tienen ira en su corazón, su rostro cambia, su apariencia cambia. Entonces, ¿cómo puede producir algo desde el alma y cambiar aún el rostro de una persona? ¿Qué pecado tan grave puede cambiar aún la apariencia y el rostro? Pero es algo que está. Vamos al Salmo 37:8. Salmo 37:8. Dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cómo puede llegar el enojo y la ira a llevarte y a conducirte a hacer lo malo delante de Dios? Entonces, el enojo y la ira es algo que puede estar en medio nuestro. La mentira, ahí en el Salmo 58, un poquito más adelante. Salmo 58. Del 3 al 5, dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, y son como el aspid sordo que cierra su oído y que no oye a la voz, que no oyen, a la voz de los que la encantan, por más hábil que sea el encantador de ella. Ahí recuerdan esos dibujitos o quizás en alguna película donde está una serpiente metida adentro de un recipiente y en los países así asiáticos toca un instrumento, la flauta, y empieza la serpiente a moverse. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahí dice la palabra como el aspid sordo que no oye a la voz o al sonido de su encantador. O sea que esa serpiente se mantiene hipnotizada por ese sonido. Pero dice, imagínate si esa serpiente sería sorda, ¿cómo quedaría el que la está queriendo encantar? Así es el pecado en medio nuestro. Así Dios lo llama. ¿Y cómo puede dañar
no solamente a uno, sino a la vida de otro. Y de eso era lo que estaba hablando este pecado. Como dijimos, podemos ver una lista interminable de cosas que dañan el alma y que dañan nuestro corazón. Pero la Biblia nos exhorta a mortificar, entendiendo que la regeneración es obra del Espíritu, entendiendo también que la santificación es obra del Espíritu, pero no nos deja sin ninguna responsabilidad a nosotros de que debemos mortificar y hacer morir lo carnal y lo terrenal en nosotros. Es algo que debemos hacer. Y cuando uno lee este mandamiento y que dice, no matarás, recordemos que también nos está hablando acerca de los demás y acerca de nosotros, que no podemos permitir que esos pecados que están en nosotros, el no ocuparnos de mortificarlos y de llevarlos a la presencia del Señor, a la cruz de Cristo, y reconocer que tenemos pecados en medio nuestro y que todavía estamos luchando y debemos luchar hasta que el Señor venga, hasta que nos toque partir. Debemos luchar contra esos pecados que dañan nuestra alma y que por consecuencia pueden dañar a mis hermanos, que debo cuidar y que debo proteger de no dañarlos también a ellos. Pero estos pecados están en nosotros. Y quiero leerle 2 pasajes nada más, no hace falta que los busquen, para meditar en cuanto a esto. Para terminar, en Job 13:23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y el Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, callad, celad, dice el Señor. ¿Cuánto debemos meditar en cuanto a esto? Y que cada día podamos decir, Señor, hoy hay algo que tengo que venir y me tengo que hacer cargo de ese pecado que hay en mí y poder mortificarlo, poder matarlo, poder hacer morir lo carnal que todavía somos, porque no somos 100% espirituales. Hay mucho más carne a veces en nosotros que espíritu. Y debemos hacerlo morir, porque así cumplimos con este mandamiento. Hermanos, sé que es un mandamiento, quizás nunca lo vimos desde esa perspectiva. Pensábamos que solamente no matar hablaba de no matar a alguien. Pero cuando empezamos a ver que Cristo, siendo el intérprete de la ley, nos empieza a hablar en profundidad con este mandamiento, debemos hacernos cargo de que hay cosas que tenemos que cambiar y llevar a Cristo estos pecados para que, con la ayuda de su Espíritu, podamos mortificarlo. Amén. Oramos y luego terminamos, hacemos unos 10 minutos y luego comenzamos. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te queremos dar gracias, Señor, porque hoy pudimos terminar el estudio acerca de estos mandamientos, acerca de todo lo que tú nos demandas acerca de él, que debemos preservar y no dañar la vida de otros. Pero hoy nos hablaste de que debemos preservar y no dañar nuestras propias vidas. Señor, que podamos usar la prudencia cristiana, que podamos usar el dominio propio que tú nos diste, la sabiduría, para entender que hay cosas que puedan dañar a mi cuerpo y que debo ser correcto y cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, no ser negligente y tampoco ser extremista. Pero también tú me mandas, Señor, a que debo preservar y no dañar mi vida en cuanto a estos pecados residuales que todavía hay dentro de mi corazón, Señor. Esos pecados que todavía se infiltran dentro de mi vida y que pueden dañar mi alma, Señor. Entendiendo, Señor, que tú me has salvado por gracia y que esa salvación me sostiene firme en tu mano, Señor.
entendiendo que ninguno de estos pecados, nada me podrá separar de ti, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada. Pero Señor, no quiero pecar deliberadamente, no quiero ser transgresor de tu ley. Enséñame, Señor, a hacer morir lo carnal, lo terrenal que todavía hay dentro de mí, Señor, a mortificar mis pecados, Señor, para que mi alma, Señor, cada día sea enriquecida con las bellezas, con las bondades que solamente tú me puedes dar, Señor. Gracias, Señor, porque si puedo ver esos pecados es porque tú me has dado vida, me has dado luz para poder verlos. Y si tú me has dado vida y si tú me has dado luz, Señor, no permitas, Señor, que sea pecador y no darme cuenta de que esos pecados todavía moran dentro de mí. Señor Jesús, te damos gracias por un mandamiento más que hemos aprendido, que podamos meditar, como decía tu palabra al final, y que tú nos libres de todos estos. En el precioso y bendito nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.